Ya, ¿qué tipo de inmunidad existe? Esto es pregunta de examen, ¿activa o pasiva? Tienen que saber diferenciar entre cuál es activa y cuál es pasiva. Activa se adquiere de forma artificial inducida durante más tiempo o de por vida. Esto se realiza por vacunas o infección. Bueno, esto sabemos, hablamos de la vacuna, ¿no ve? O sea, y es por mucho tiempo, mientras que la pasiva se adquiere de forma natural anticuerpos de otra persona, de corta duración o pocos meses. Esto hablamos de la leche materna, medicamentos o gamaglobulinas. Ya aquí tienen que saber diferenciar. Activas son las que se producen a través de la vacuna y tienen un efecto de larga duración, mientras que la pasiva se caracteriza porque se transfiere vía materna, vía medicamentos o transfusiones, ¿ya? Estos tienen una duración de poco tiempo. Esas son las dos diferencias. ¿Qué es la vacuna? Antígeno microbiano combinados con adyuvante que se administra para producir inmunidad protectora contra infecciones. Ya aquí la clave es el tema de la inmunidad protectora, ¿ya? Es, es aquello, agente microbiano, que nos va a permitir darle una respuesta ante el microorganismo. Adyuvante. Esto es como un potenciador, se puede decir, sustancia mezclada con un antígeno e inyectada para reformar la respuesta inmunitaria a una vacuna. Potencia la acción para la protección. Sí, es eso. ¿Qué es un adyuvante? Le suele aparecer, ¿ya? Es un potenciador que ayuda de cierta manera a reforzar la respuesta inmunitaria. Después, ¿qué les puede aparecer? Tipos de vacuna. Dentro de los tipos de vacuna podemos hablar de las vivas o atenuadas, de las muertas o inactivadas, de las vacunas subunidades purificadas o toxinas inactivadas. Vacuna de antígeno sintético, vacuna de DNA, vacunas de RNA, vacunas recombinantes. Esas son los tipos de vacuna, lo que están en rojo, lo que pueden ver ahí, ¿no ve? Entonces, cada tipo de vacuna tiene su característica. Este es un resumen muy amplio que han elaborado. Entonces, cuando hablamos de tipo de vacunas, tenemos las de virus, las vivos o atenuadas, que son virus patógenos activos pero débiles, es decir, que nos inyectan al microorganismo pero debilitado para nosotros poder dar una respuesta, formar un anticuerpo, ¿ya? Son patógenos, microorganismos no patógenos inactivados, ¿ya? No aplicar en inmunodeprimidos. ¿Quiénes son los inmunodeprimidos? Personas que tienen leucemia, personas que tienen VIH o cualquier complicación que esté comprometido el sistema inmunitario. Entre los tipos de vacunas de vivos atenuados tenemos el sarampión, rubeola, fiebre amarilla, poliomielitis tipo Sabin. Después tenemos las muertas inactivadas. Dice, aislar el virus o bacterias patógenas e inactivarlos o destruirlos con sustancias químicas o calor. No proporciona inmunidad fuerte, germen muerto. Ya aquí le van a pedir sobre todo el tipo de vacuna. Importante, poliomielitis tipo SAL, ¿ya? Es típica de las vacunas muertas o inactivadas, ¿ya? Vacunas de subunidades purificadas o toxinas inactivadas. Parte específica del germen, proteína, azúcar, cápsulas. Agente purificado de microorganismos o toxinas inactivadas se administra como adyuvantes.
Ya, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que siguen entrando, ¿verdad? O sea que simplemente en la vacuna va una parte específica del germen, una proteína, un azúcar, una cápsula. A partir de ella generamos la reacción, el anticuerpo, es decir, la clave de las unidades purificadas enganchan, por ejemplo, del tétanos, del microorganismo que produce tétanos, enganchan una proteína. Entonces entra a nuestro cuerpo, genera el anticuerpo. Para cuando entre el tétanos, le va a brincar a la proteína del tétanos, ¿ya? Sobre todo en vacunas les recomiendo que cada tipo sepan, por ejemplo, vacunas unidades purificadas, ejemplo, tétano y difteria, ¿ya? Vacunas de antígenos sintéticos son antígenos microbianos sintetizados o creados en laboratorio mediante ADN recombinante. En ellas hablamos hepatitis, herpes, papiloma humano, rotavirus. Ya. Lo que hace esta vacuna, pudiéramos decir, es que el antígeno, o sea, se crea en laboratorio. Se crea un antígeno parecido al ¿cómo se llama? Modificado para que cuando entre al, al cuerpo, nuestros, nuestros centros creadores de defensa obtengan esa información y den una respuesta inmunitaria. Después vacunas de DNA sin adyuvantes, plásmidos que codifican un antígeno proteico, da lugar a respuesta inmune humoral celular intensa duradera frente al antígeno, induce proteína spike. Ya esta vacuna de DNA, esta, por ejemplo, es la del, si no me equivoco, es la del COVID-19. ¿Por qué me he identificado el COVID-19? Porque los virus, el COVID-19 tiene una proteína spike, que esa es la que permite que abra la célula. Entonces, vacunas de DNA, podemos hablar del COVID-19. ¿Ya? Entonces, ¿qué más puedo decir? Vacunas de RNA, secuencias de ácidos nucleicos, el ARN mensajero, usa una pieza del ARN mensajero que corresponde a la proteína en un virus, codifica la proteína spike. ¿Ya? ¿Qué es el RNA? RNA lo que va a permitir es darle toda la información del virus a nuestro microorganismo, lo que va a permitir que cree una respuesta inmunitaria. Vacuna recombinante actúa como infección natural, enseña al sistema inmunitario cómo combatir a los gérmenes. Ya. Esto es pregunta de examen. Vacunas del personal de salud. Hepatitis B y A, influenza, COVID-19, varicela, tétanos, sarampión, fiebre amarilla, fiebre tifoidea. Vía de administración oral, subcutánea, intramuscular e intradérmica. ¿Alguna duda de esta diapositiva? ¿Hay ¿Puede alguien volver a ahí? explicar? Buenas noches. ¿Puede volver a explicar lo que son las purificadas o tóxicas inactivas? Claro que sí. Este, a ver, dentro del virus podemos hablar de que el virus tiene partes, ¿no ve? Entonces, lo que se hace es sacar una parte de ese virus, que puede ser una proteína, un azúcar, una cápsula, que al ingresar a nuestro organismo, va a generar una respuesta, ¿ya? Entonces, eso, sobre todo tiene que centrarse en el tema de los tipos, o sea,
Por ejemplo, dígame un ejemplo de vacuna de toxina inactivada. Entonces, usted tiene que nombrar ahí el tema de el tétanos y la difteria. Eh, ¿Qué puedo resaltar de aquí? Puedo resaltar el tema de qué es una vacuna, qué es un ayudante, el tipo de inmunidad activa y pasiva y vacunas del personal de salud. Eso es lo más relevante. Entonces, qué más puedo aportarte a tu pregunta de toxina inactivada? Pues, ¿cómo te lo puedo explicar? A ver, a ver. Me di cuenta que tengo el micrófono, lo apagué. Eso le iba a Ya, decir a vos. ya entonces, a ver, evaluemos vacunas de toxina inactivada. Ya. ¿Qué es una toxina para empezar? Pregúntense. ¿Cómo pueden definir una toxina? A ver. Sustancia que Ajá. lastima el cuerpo. Ya, pongámosle que es una sustancia venenosa, ¿no ve? Puede ser. Sí, está bien. No Creo sé. que si mal no... Hola, hola. Lo repito, es una sustancia venenosa, una toxina que produce daño a las células y al tejido. Hasta ahí llegamos, ¿no ve? Entonces, el tétano, si no mal recuerdo, creo que su nombre es Clostridium tetani, creo que no es, que produce una toxina que causa espasmo, me parece, calambres y todo eso, ¿no es? Entonces, ¿qué hace esta vacuna? Simplemente, esa toxina que es peligrosa, lo que va a hacer la vacuna es inactivarla. Nos van a meter esa vacuna, pero sin la opción de hacer daño, para que nuestro sistema inmunitario cree la respuesta, cree el anticuerpo, para que cuando ya ingrese de verdad lo que viene siendo el tétano en forma de Clostridium tétanos, creo que es tétani, esto va a generar una toxina, ¿no ve? Que le va a brincar a los músculos y nos va a calambrar. Como nosotros ya tenemos anticuerpos, esta toxina no se va a reproducir porque los anticuerpos la va a abrazar a la toxina y la va a eliminar. ¿Se entiende lo que es la vacuna de toxina? Sí, Hola, entendí. hola. Gracias. ¿Una duda más de esta diapositiva? ¿O se entendió todo o no se entendió nada? ¿Ya? Se Voy a entendió seguir. todo. ¿Se entendió el Ya. siguiente, por favor? Ya, aquí son los mecanismos de resistencia, ¿no ve? Frente a infecciones. Esto ya es más teórico, o sea, si bien
en su examen, ¿qué le van a pedir? Le van a pedir, nómbrame el mecanismo de inmunidad frente a infecciones cuando la bacteria sea de bacteria intra o extracelular, ¿no ve? Entonces, para la bacteria extracelular hay un mecanismo que son el anticuerpo opsonizante, inhibición de la adherencia, activación del complemento, neutralización de las exotoxinas. Eso a nivel extra y el mecanismo a nivel intra, activación del complemento, activación de linfocitos T citotóxicos. ¿Ya? Esto es un resumen porque cada apartado tiene su proceso. Entonces, si les explico ahorita el proceso, vamos a acabar a las 6 de la mañana, yo creo. Entonces, ya, con respecto a la bacteria, estrategias bacterianas para evadir la respuesta inmune. Tenemos secreción de toxina, desviación del complemento, escasa adherencia innata, aceleración de degradación del complemento. Solo tienen que nombrarlas, ¿ya? Mecanismo de evasión, mecanismo empleado para evadir o activar el complemento. ¿Qué entendemos? ¿Por qué es tan importante el complemento, chicos? Destruye la pared celular de la bacteria. Sí, es como que le avisa al sistema inmunitario de que debe actuar, ¿ya? Entonces, es muy importante el tema del complemento. Luego, rol que cumplen los anticuerpos ante infecciones bacterianas. O sea, si se dan cuenta, todo esto son preguntas de examen. Le puede preguntar, dígame los mecanismos de defensa de bacteria extracelular. Aquí está. Mecanismo de defensa intracelular. Mecanismo de evasión. O sea, aquí está súper resumido. ¿Ya? Entonces, voy a seguir pasando porque esto es teoría net. A ver. Igual el tema de la inmunidad con los virus, infecciones parasitarias. Ya esto creo que es del segundo parcial ya. Esto, si no han estudiado nada para su examen, les recomiendo que estudien esto. Por lo menos sepan las estrategias utilizadas por virus, o sea, porque esto es medio examen. Porque de aquí salen las preguntas más complejas. Y aquí, como ven, se lo están pasando de forma resumida. ¿Ya? Entonces, esto sería con el tema de los apuntes. Vamos a pasar a resolver. ¿Les parece? Sí, Sí, está bien. auxiliar, muy bien. Esto me imagino, esto me imagino que ya lo tienen, ¿no? No, aún sí. ¿Lo puede mandar al grupo? Lo Sí, puedo lo voy a mandar, pasar. ¿no? Por lo menos a los que no estudiaron esto les va a servir. Sí, mándale al grupo porque aún sí. Ya, por lo menos vayan estudiando los mecanismos. O sí, en las respuestas de examen lo podemos responder así, así Sí, como está, digamos, no tan explicándolo más. no, la doctora solo te pide nombrarlos. Ah, ya, Así que ya. eso es lo más complejo que hay. Ya voy a comenzar a resolver, pero voy a pasar a ver dónde está inmuno. Aquí está inmuno. Ya lo pasé por si acaso. Ya a ver qué imagen tengo. Mm, mm, mm. Creo que esta. Bueno, vamos haciéndola uno por uno.
bueno, sí o sí les va a salir alguna. Ya dice, ¿cuál es la principal función de la inmunización? Tratar enfermedades, prevenir enfermedades, diagnosticar enfermedades o todo lo anterior. La inmunización lo que busca es prevenir, no tratar ni diagnosticar, principalmente prevenir, ¿ya? ¿Qué vacunas es recomendable para el personal de salud? Fiebre amarilla, hepatitis e influenza. Creo que la mayoría se ha vacunado con las tres, ¿no? Porque creo que les pide. Es correcto, ¿no? Sí. Después, ¿qué característica no es propia de la inmunidad pasiva? Protección inmediata, duración corta, transferencia de inmunidad específica. Es la C, inducción de memoria inmunológica. La pasiva, chicos, ¿qué era? Así vamos repasando. Inmunidad pasiva. Se adquiere por vacuna. De corta duración. Leche materna. Exactamente. Inmunidad pasiva, vacuna, ¿seguro? Perdón. No. Inmunidad pasiva es de A duración través de la leche corta. materna. Exactamente, y de la transfusión, transferencia. ¿Ya? ¿Por qué elegimos inducción de memoria inmunológica? La inmunidad activa es la vacuna. La vacuna que te genera memoria, te genera anticuerpos, ¿ya? Inmunidad activa siempre va de la mano de las vacunas, mientras que la pasiva va de la leche materna. Pónganse a pensar, leche materna, poca duración, protección inmediata, mientras que la inmunidad activa viene siendo vacuna, largo periodo y protección a largo plazo. Dice, ¿cuál de las siguientes intervenciones médicas es un ejemplo de inmunidad pasiva artificial? ¿Cuál de las siguientes intervenciones médicas es un ejemplo de inmunidad pasiva artificial? Hablamos de inmunidad activa, inmunidad pasiva. Pasiva, entonces cuando ya hablamos de inmunidad pasiva, vacuna contra el COVID queda fuera, ¿no? Artificial. Administración de suero antibiótico. Sí, es esta. Porque ese suero es lo que nos va a permitir crear los anticuerpos, pero de manera rápida. Después que tenemos, ¿qué fase de los ensayos clínicos de una vacuna involucra pruebas en animales? Fase 1, fase preclínica. Es cuando se hace el estudio con los antígenos de los animales, porque la fase 3 es cuando ya se ve ¿cómo se llama? La eficacia de la vacuna, es cuando ya crean con placebo, no sé si se acuerdan. Bueno, sigamos. ¿Por qué es importante que una vacuna tenga una alta tasa de respuesta? Para asegurar inmunidad en la mayoría de los vacunados. Después, ¿qué implica que una vacuna sea económica? Que su producción y distribución son viables para el sistema de salud público. ¿Ya? ¿Cuáles de las siguientes sería un ejemplo de microorganismo usado en vacunas vivas atenuadas? Microorganismos usados en vacunas vivas atenuadas. Virus mutantes.
Bacterias inactivadas, acuérdense que fue la que preguntó el compañero, de toxinas, ¿no ve? Como el tétano. ADN recombinante, hablábamos de la vacuna del COVID, ¿no ve? Virus mutante, sí, esa sería la respuesta. ¿Por qué las vacunas vivas atenuadas se consideran inmunológicamente más efectivas que otras formas? Porque imitan mejor la infección natural, ¿ya? ¿Qué tipo de vacuna contiene el patógeno completo pero sin capacidad de replicar? Vacunas de microorganismos muertos inactivados. Ya ver, ¿qué tipo de vacuna contiene el patógeno completo pero sin capacidad de replicarse? Está clara la pregunta, ¿no? Vacunas que contienen patógeno completo pero sin la capacidad de replicarse. ¿Qué tipo de vacuna consiste en una toxina bacteriana inactivada que conserva su capacidad inmunológica? Toxoide. Entre ellas la difteria y el tétanos. ¿Cuál es la diferencia clave entre vacuna de ARN y la vacuna del ADN? La vacuna del ARN utiliza el ARN mensajero para generar la proteína del antígeno. Sí, está bien. ¿Cuál de estas vacunas induce a la inmunidad más similares a infecciones naturales? La atenuada, siempre la atenuada es la más parecida a una infección de forma natural. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre la vacuna de toxoide? Dice, ambas requieren ayudante para aumentar la respuesta inmunitaria. Esto está en su PDF, ¿ya? En el que pasé en el grupo. ¿Alguna duda de esta imagen? La De la pregunta pregunta 11, 11, ¿no es viva? Pregunta 11, sí, léala por favor. ¿qué tipo de vacuna contiene patógeno completo pero sin capacidad de replicarse? ¿La puede explicar? Claro, la 11 dice, ¿qué tipo de vacuna contiene un patógeno completo sin capacidad de replicarse? Son, a ver, pongamos unas vivas atenuadas. Ya. Miramos las opciones. Vacunas de subunidades. ¿Qué vacunas hablamos? Hablamos de vacunas en el cual se le saca un ribosoma al microorganismo, entonces no es un patógeno completo. Vacuna viva atenuada, ya tenemos el patógeno completo, pero este sí te crea una respuesta, sí te replica. Y vacuna de ADN, lo que se saca es una porción del virus, una información genética para que lo replique en nuestro microorganismo. Entonces, ¿cuál cumple la característica de patógeno completo, pero sin capacidad de replicarse? Un microorganismo que está muerto y que está inactivado. ¿Se entiende? ¿Y qué Sí, vacunas gracias. Hola. podrían ser eso? De microorganismo muerto, ¿Los de la rabia? inactivado. Sí, puede ser uno. Creo que en su PDF está, ¿no? ¿O no está? A ver, vamos a revisar. Sí, hepatitis, influenza. Ya, entonces es eso. Aquí me parece que muerto inactivado es la de tipo Salk. ¿Puede ser? La de la poliomielitis.
¿Me Sí, confirman? Está bien. Sí, ahí sí. Sí. Ya. Eso tienen que sabérselo porque es pregunta de examen, pues. Ya pasamos a la siguiente. ¿Se ve? Sí. Sí, Por si acaso, si se acaba el Zoom, volvemos a conectarnos al mismo link. Ya, entonces sigamos. ¿Qué tipo de inmunidad se adquiere durante la lactancia materna? ¿Qué tipo de inmunidad se adquiere durante la lactancia materna? Aquí es pasivo natural, no sé por qué lo marcaron pasivo artificial. Porque natural viene de la mamá que tiene los anticuerpos que pasan. Ya bueno, aquí es pasivo natural, ¿ya? Después, ¿qué es un ayudante en una vacuna? Es un tipo de antígeno purificado, un componente que mejora, una sustancia que potencia la respuesta inmune al antígeno. Está claringo. ¿Qué desventaja puede tener la vía oral en comparación con la intramuscular? Más dolorosa le plantó. Puede tener menos biodisponibilidad por el efecto del sistema digestivo. Causa más reacciones. Eso, la biodisponibilidad. ¿Cuál de las siguientes situaciones representa un uso terapéutico de inmunidad pasiva? Cuando hablamos de inmunidad pasiva, ¿de qué hablamos, chicos? De que Hola. pasa los anticuerpos. Sí, pero también hablábamos de las transfusiones, ¿no ves? ¿Verdad? Esta transfusión se caracteriza por ser una, ¿cómo se llama? Una inmunización pasiva artificial. Ya, sigamos. Siguen entrando, no sé por qué siguen entrando. Ya, sigamos. ¿Cuál es una limitación clínica importante de la inmunidad pasiva? ¿Cuál es una limitación clínica importante de la inmunidad pasiva? ¿Provoca inmunosupresión? No, ¿por qué? ¿Induce fiebre? Tampoco. ¿No genera una respuesta inmunológica propia? Sí, porque como viene el anticuerpo, ya viene adaptado al ser humano. ¿Genera resistencia antimicrobiana? No. ¿En cuál de las siguientes situaciones se usaría una inmunidad pasiva de forma urgente? Para prevenir, no, para eso están las vacunas. En un brote de rabia tras exposición de una mordedura, sí. Como refuerzo anual, no, eso es vacuna. Para prevenir tuberculosis, tampoco. ¿Cuál es el efecto esperado en la administración inmediata de inmunoglobulina contra el COVID-19? Puesta, poner para, ¿cómo es? Para desarrollar. Ya, lo que pasa es que yo encontré algunos modelos, pero todos los modelos que encontré son de preguntas abiertas. Entonces sí, ahorita me pasaron dos imágenes ahorita. ¿Quién es? Luz Diana Choque.
Entonces lo voy a proyectar ahorita. Siguen entrando. Ese me pasaron ahorita. A ver, veamos qué dice. Entre los mecanismos que utilizan los parásitos para evadir la respuesta inmune, mencione y explique al menos 3 de ellos. ¿Quiénes se acuerdan de los mecanismos? Primero, anótense ahí, inhibición del complemento. ¿Qué hacen los parásitos? Secretan moléculas que inhiben la vía alternativa del complemento. Segundo mecanismo, podemos hablar de camuflaje antigénico. ¿Qué quiere decir? Que adquiere moléculas del hospedero, como una proteína que es la albúmina o alguna inmunoglobulina, en su superficie para disfrazarse. Eso está en el PDF que les pasé. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hablar de la localización intracelular. Se refugian dentro de las células. Por ejemplo, la leishmania en macrófagos. Pregunta 2. En la respuesta inmune frente a virus, el principal mecanismo efector de defensa, ¿cuál es? Aquí hablamos de virus. Natural ¿Quién killer. sabe? ¿Ah? La natural killer. Dice defector, mecanismo. ¿Le suenan Sí, las CD8, células? sí, tóxicos. Ajá. ¿Le suenan las células T citotóxicas, la CD8? Y la respuesta de los interferones. Eso sería la respuesta ya. ¿Lo podría repetir, Auxi? Respuesta mediada por células T citotóxicas, que esas son las CD8, y la respuesta de los interferones. Pero ¿por qué actúan estas células y no actúan los anticuerpos? A ver quién me dice. Anótense ahí a un ladito. Los virus son intracelular, es decir, que los anticuerpos que andan rondando por la sangre no los llegan a atrapar. Es lo que hablábamos del COVID-19, de la COVID-19, ¿no?
el virus, bueno, la célula, el virus a través de su proteína Spike va a aperturar la célula y el virus va a entrar dentro de la célula. Por eso son intracelulares. Por eso que solo las células T citotóxicas y los interferones van a poder acabar. ¿Ya? 3. El rol que cumplen los anticuerpos frente a infecciones bacterianas. ¿Qué rol cumplen? De defensa. Más que de defensa, podemos decir de neutralización. Acuérdense, las bacterias generan toxinas, ¿no ve? Entonces, ¿qué me va a hacer mi anticuerpo? Va a bloquear las toxinas bacterianas, impidiendo que estas toxinas se adhieran a la célula de nuestro cuerpo. ¿Se entiende? Sí podría ser igual a aumento de actividad inflamatoria. También. También no sé si le suena la opsonización, porque van a facilitar la fagocitosis al unirse a la bacteria. ¿No ve? ¿Qué va a hacer? Viene el anticuerpo, abraza la bacteria y se lo lleva a los receptores de los fagocitos. Le dice, aquí te lo entrego, vos te encargas de fagocitarlos. Que también, si tienen la capacidad de atrapar la bacteria, ¿qué también pueden hacer? Anótense, inhibición de la motilidad. Es decir, que entra la bacteria, entra la Escherichia coli, y el anticuerpo FLAS lo va a abrazar y le va a quitar su actividad, su motilidad. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Sí, Espero que se entienda. ¿Qué dice? Pregunta 4. Entre los mecanismos de evasión de la respuesta inmunitaria que utilizan los virus, algunos afectan la función inmunitaria. Mencione al menos 3 de esos. ¿Ya? ¿Qué nos está preguntando? Entre los mecanismos de evasión de la respuesta inmunitaria que utilizan los virus, algunos afectan la función inmunitaria. ¿Ya? ¿Qué se les viene a la cabeza? Esto está en su PDF por si acaso. Bloqueo de interferones. Muy bien. Hay un virus que causa eso. Ahí va a notar la influenza. También pueden poner la inactivación de la actividad del complemento. Inactivación de la actividad del complemento. Inhibición de la apoptosis. Y inhibición de la expresión de moléculas del mecanismo de histocompatibilidad clase 1. Eso está en su PDF. 5. Expliquen qué consiste la vacuna de microorganismos vivos inactivados. ¿En qué consiste, chicos?
Aquí le puse son vacunas para tratar enfermedades. Puede ser que destruyen el patógeno, pero mantienen su estructura. Ya. Nos está diciendo vivos atenuados. Ya. Significa que esa vacuna va a tener un microorganismo debilitado, que cuando ingrese a nuestro organismo va a generar alteraciones como te puede dar una fiebre leve, un malestar, ¿no ves? Es muy diferente de la de microorganismos muertos. Tienen que saber diferenciar. Los muertos ya, o sea, entran, pero no va a causar una alteración en tu sistema inmunitario. Solo van a recopilar información, mientras que la vivos inactivados sí te va a dar alteraciones de síntomas. ¿Se entiende? Espero que se entienda. ¿Alguna duda? No. No. No tengan miedo a hablar, chicos. ¿Ya? O sea, es bueno que debatamos. Yo tampoco no lo sé todo, pero intento ayudar lo que sé. ¿Ya? Entonces sigamos. 6. Según su criterio, ¿a qué grupo de población no es recomendado aplicar vacunas de contenidos de microorganismos vivos atenuados? Dice, en mi opinión, a las embarazadas, porque la vacuna que se va a aplicar puede ser muy fuerte para el bebé. Ya, puede ser. Ya, embarazadas entra en el grupo de que no es recomendado aplicar vacunas, pero también entran población afectada o inmunocomprometida. ¿Quiénes son los inmunocomprometidos, chicos? Chicos, los inmunocomprometidos son las personas infectadas por VIH o que tienen leucemia. Y esta vacuna no se le puede aplicar a lactantes menores. ¿Se entiende? Sí, Ya. 7. Explique qué diferencia hay entre inmunidad pasiva e inmunidad activa. Lo que le dije, ¿no es? Activa hablamos de vacunas, pasiva hablamos de leche materna, duración corta. ¿Qué más hablamos? Activa de larga duración, tiene memoria. Eso. Dice 8. ¿Qué mecanismo emplean las bacterias para evadir el complemento? Eso está en su PDF. A ver quién me lo responde. Cápsula bacteriana, proteasa bacteriana y la unión a factor H. Bien. Proteínas que se unen al factor H. Anótense ahí Streptococcus pyogenes y la Escherichia coli. Inhibición de la formación del mecanismo de activación. Lo de la cápsula importante, ya que evita el acceso. Ya, ¿qué más? Sigamos. Células tumorales
que utiliza mecanismos de escape para evadir el sistema inmune. Mencione al menos 2. Células tumorales que utilizan. Aquí mal, si no recuerdo, es expresión de la molécula inhibidora. Anótense, expresión de las moléculas inhibidoras, pérdida de expresión del mecanismo de histocompatibilidad clase 1 y resistencia a la ¿Cómo? ¿Puedes repetir, por favor? Pérdida de expresión del mecanismo de histocompatibilidad clase 1, expresión de moléculas inhibidoras, secreción de citocinas inmunosupresoras y resistencia a la apoptosis. Ya la siguiente dice, la vacuna que se usa para prevenir el tétanos es de tipo, ¿de qué tipo es, chicos? Antígenos purificados o toxina inactiva. Correcto. La vacuna que se usa para prevenir la poliomielitis tipo Sabin, que se aplica principalmente a personas con problemas ya no los leo, de inmunidad es de tipo, la tipo Sabin, ¿de qué tipo es? Está en su PDF. Microorganismos muertos. Vivos atenuados. Vivo atenuados, muy bien. Voy a poner otro que me mandó la compañera. Este me mandó igual. Uy. Ya la 13. Mecanismo de evasión de respuesta inmune utilizado por los hongos. ¿Cuáles son? Aquí ya no está marcado, ya no hay pista. Activa mecanismos antifagocíticos. ¿La del hongo? Sí, Sí, pero también tiene una regulación positiva de la citocina. También tiene una regulación negativa de moléculas presentadoras de antígeno. También activa mecanismo antifagocítico, lo que me dijiste, y activa el complemento. Ahí le tienen que poner todas son correctas. Tienen dos, chicos. ¿Tienen dónde anotar? Pregunto. Sí. Ya, voy a dictar y ustedes van a anotar ya. La respuesta inmune antifúngica incluye inactivación del complemento, regulación de citocinas por linfocitos, mecanismos antifagocíticos y producción de anticuerpos.
Esta de los marcadores tumorales, interesante, a ver qué dicen. Los marcadores tumorales son mecanismos de activación del sistema inmune frente a tumores, se usan para seguimiento y pronóstico de la evaluación del paciente. Ejemplos de tumorales, chicos. No se le escuchó qué ¿No cosa les suena usa. el PSA? Hola. ¿Puede volver a repetir, por favor? Les pregunto que si no les suena el PSA. El PSA es un marcador tumoral, el antígeno prostático. ¿Tienen más modelos de exámenes para que lo vaya resolviendo? Yo Chicos. sí tengo. Ah, Yo sí tengo. a ver, mándelo al grupo y lo vamos resolviendo. Ya. ¿Están listos para su examen? Una pregunta, el compañero, la doctora solo dijo examen de 3 temas, ¿no? ¿O estoy mal? No sé, yo no he ido a teoría. A los compañeros, es que esa Solo duda. de tres. Sí, solo dijo de 3 temas. Ah, ya. Era de los. Ya sé cuáles son. Gracias. Dijo 3 unidades, no 3 temas. Oiga, pero la de selección múltiple es muy fácil para ustedes. Pues ya está marcado, ¿no? Sí. Pero no se ve esta de la que mandaron. Son varios. Ya, eso estoy viendo. Me interesa más la de pregunta abierta, porque las preguntas, eso lo tienen en su PDF. No se ve muy bien. Ya, bueno, voy a resolver las que más se ve más claro. ¿De qué tema es su examen? Vacunas de las infecciones parasitarias, hongos y virus y los tumorales. Esa voy a resolver que se nota más clara. A ver, lo mandé al grupo. Pásenme así modelos de exámenes por imagen, ¿ya? No por PDF. Me cuesta un poco más PDF. Ya, ahorita lo comparto, Yo lo tengo por PDF, no tengo imagen. Aún sí. pero saque el screen, pues me lo manda. Estoy en el auto y pues no me puedo mover tanto. Recién me operaron. ¿Están operados? ¿De qué están operados? Me operaron de la columna. Una vértebra estaba fracturada. Y pues no Ah, me puedo mover tanto. ¿vos sos Deku? Puede ser. Sí,
¿Cómo está? Algo me enteré por ahí. Pues ¿Ya? sacaron Pero un ya tipo. estás bien. Sí, ya estoy bien, ya solo de recuperación. Ahora me está con la doctora qué día puedo dar el examen. Ya. Pero eso, solo tengo documento. Igual lo voy a pasar. Ya. Ya comencemos. Entre los mecanismos de evasión de la respuesta inmunitaria que utilizan los virus, algunos afectan a la función inmunitaria. Esto está en su PDF, chicos. Inhibición de la acción del interferón, moléculas tipo del mecanismo de histocompatibilidad tipo 1 y inactivación del complemento. Es el virus, ¿ves? Es intracelular. Después dice 2. Entre los mecanismos que utilizan los parásitos para invadir la forma. Esto ya lo hemos visto, ¿no? El mimetismo consiste en los parásitos utilizan para enmascararse o cubrirse con las moléculas propias del huésped. Sí, de alguna forma es eso. Eso igual está en su PDF. ¿Qué mecanismo emplean las bacterias para evadir el complemento? La presencia de la cápsula, los receptores. Si eso está en el PDF igual. A ver, ¿qué serían? ¿Tienen el PDF ahí a mano? ¿No lo tienen a mano? Dice, para evadir el complejo. Presencia de la cápsula que impide la activación, presencia de enzimas que degradan el complemento, secreción de proteínas señuelo. Sí. Estos que están resueltos, yo creo que no les ayuda mucho, ¿no? Uno sin resolver voy a hacer. Han pasado al grupo, a ver, sí, aquí han pasado. Oye, pero esto es del segundo examen, hipersensibilidad. Inmunodeficiencia también es del segundo examen, ¿no? ¿Qué es la seroconversión, chicos? Chicos, ¿nadie? La seroconversión es el proceso por el cual una persona genera anticuerpos. Una vez entra la enfermedad, justo la etapa cuando tenemos anticuerpos. Eso es lo más importante. ¿Qué es un adyuvante? ¿Para qué se utiliza? Eso lo sabemos, es un potenciador de la vacuna. ¿Qué concepto tiene? ¿Qué dice? ¿Qué concepto tiene la memoria inmunitaria? ¿Qué concepto tiene, chicos? Anótense ahí a un lado. Es la capacidad
que tiene el sistema inmunológico de recordar un microorganismo con la cualidad de que después de haber tenido convicción o por la vía de vacunación. Eso es la memoria inmunitaria. ¿Qué más? La vacuna que se usa para prevenir tipos que se aplica principalmente con problemas de inmunidad es la vacuna de microorganismos muertos inactivados. Está bien. Mecanismo de defensa inmune frente a hongos. Esto está opsonización, neutralización y apoptosis, ¿no ves? Producción de linfocitos C y activación. Está bien. Las vacunas de microorganismos vivos atenuados son preparados que contienen microorganismos genéticamente modificados y que se inoculan en un plasmido, ¿verdadero o falso? Chicos, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Verdadero? Falso. ¿Tienen su PDF ahí al lado? Algo así. No sé. Estoy del celular. Ya. A ver qué dice nuestro resumen. Ya. Plásmido, ¿ves? Es de ADN. Y las de vivos atenuados no tienen ninguna modificación genética. O sea, sí han sido modificados, pero no se le ha añadido un componente artificial. Ya, entonces esto sería falso. Punto 2. Son estrategias utilizadas por bacterias. A ver, tenemos que definir si es verdadero o falso. Son estrategias utilizadas por bacterias para evadir la respuesta inmune de la aceleración, degradación o inactivación de componentes del complemento. También pueden tener como parte de su estructura o producir toxinas. Cualquier respuesta que coloque justifique mencionando un ejemplo o indicando por qué no pueden ser estas estrategias de evasión. Son estrategias utilizadas por bacterias. Nos pregunta si es verdadero o falso. ¿Qué dicen? ¿Verdadero? Es correcto. ¿Por qué? Nos pide justificar.